A Bitcoin se le acaba el tiempo, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí en gráfico de 4 horas, tocando el punto cero con un patrón confirmado de rebote al alza y ni siquiera está rebotando, o sea, no está rebotando siquiera un poco. Pero vamos a comentar todo, o os voy a dar mi opinión en el vídeo de hoy. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista de confianza, papá. Y bueno, lo dicho, Bitcoin se le está acabando el tiempo, o cómo podemos interpretar esto, ¿vale? Porque sabéis que basándonos en la estrategia de Jaime de Trading Latino, tenemos un patrón confirmado de rebote alcista en gráfico de 4 horas, pero el precio no está rebotando, por lo que realmente aquí la idea del trade sería cerrar el trade si tú llevas algún tipo de trade en futuros basándote en lo que es en la estrategia, ¿vale? Ahora, se pueden buscar o hay que buscar algún tipo de confluencia de si el precio puede rebotar o no puede rebotar. Bajo mi punto de vista, le daría de tiempo al trade o a lo que viene a ser al posible rebote de Bitcoin, vamos a decirlo así. A mí me gustaría que durante el día de hoy tuviese ese rebote como mucho, ¿vale? Darle ese tiempo para que el precio al menos sí tenga un rebote. ¿Hacia dónde puede rebotar? Pues por lo menos hacia el cierre del gap de futuros del CME que comentamos, ¿vale? Que ya lo tengo aquí marcado, lo he marcado antes. Vamos a ponerlo en gráfico diario, aquí lo tenéis. Este gap que acaba en los 27.490, 27.500 más o menos, ¿vale? Esa zona de ahí tenemos ese gap abierto. Además estamos en una zona que es un soporte o un bloque de órdenes, ¿vale? Del gráfico diario, que es la zona que decimos que no debemos de tratar de perder, ¿vale? El precio no debe de tratar de perder, pero bajo mi opinión aquí no es una zona tan fiable, ¿vale? No es una zona tan fiable porque lo que estábamos comentando, el tema de que en el gráfico semanal no tenemos esa ruptura con cuerpo de vela por aquí, tenemos con todas esas mechas, no hay una ruptura clara. A lo mejor en el gráfico diario sí un poco más, pero de aquí no significa que por lo menos no podamos tener algún tipo de rebote, aunque sea para seguir cayendo. Entonces, en mi caso, yo ya os comenté en el vídeo anterior que había hecho una acumulación, lo que viene a ser en esta zona de ahí, ¿vale? Me mantengo, que tengo mi acumulación, he acumulado en esta zona lo que tenía que acumular, sin jugarme la pensión de la abuela, ni la casa, ni nada así por el estilo, ¿vale? Porque no somos gurús, tenemos que tener una gestión de riesgo aquí. Entonces aquí un pequeño porcentaje de lo que viene a ser la liquidez que yo tengo de la cartera de spot, ¿vale? Yo entraría un poco más fuerte en esta zona de aquí, o sea, entraría algo más fuerte en esta zona de aquí tal vez que en esta zona. Personalmente es mi opinión. Tampoco significa que aquí tenga que meterle la casa ni la pensión de la abuela. Esas cosas no se tienen que meter. Aquí la gestión de riesgo es lo principal, ¿vale? Siempre lo decimos y me mantendré con eso. Entonces, ¿cuál es la zona bajista del precio de Bitcoin realmente si tenemos el rebote? Esta zona de aquí del gráfico diario, ¿vale? Este bloque de órdenes bajista. Sí se puede a lo mejor llegar a cerrar el gap de futuros y que el precio no llegue a cerrar esta zona, pero la zona de más confianza, digámoslo así, si el precio tiene un rebote, tratar de incorporarte un short con un patrón confirmado, a lo mejor podría ser esta zona de aquí si el precio llega y vemos que aquí tiene algún tipo de patrón de reversión, o si tiene algún tipo de cambio de estructura o un patrón a favor, a lo mejor en el gráfico de 4 horas, buscando una entrada del gráfico de 1 hora, como siempre comentamos ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Vale, que en el gráfico diario vamos con fuerza y dirección hacia abajo. Tenemos un patrón con fuerza y dirección hacia abajo. Todavía en gráfico de 4 horas, entonces estás teniendo ese patrón tocando el punto cero, ¿de acuerdo? Del squeeze, lo estamos viendo aquí. Lo podemos poner aquí más de cerquita si queréis. Tenéis ese patrón del squeeze tocando el punto cero. Vamos a ver un momentín que quite. Ahí está, ¿vale? El patrón aquí se ve más claro, ¿de acuerdo? Y con un patrón de fuerza y dirección hacia abajo en gráfico diario, basándonos en la estrategia de Jaime de Trading Latino, por lo que habría que llevar cuidado. Y bajo mi punto de vista, si el precio no sube de aquí durante el día de hoy, vamos a decir, o tenemos ya el riesgo, vamos a ponerlo así sobre la mesa, de que el precio haga una barrida por debajo de este mínimo por lo menos, ¿vale? Al menos, bajo mi opinión, tendríamos el riesgo, ¿vale? Si el precio no va subiendo durante el día de hoy, de que el precio barra por debajo de esta mecha de aquí, ¿vale? A ver si ahí sí que encuentra liquidez, hace una especie de toma de liquidez por aquí y un reingreso con una especie de cambio estructural, ¿vale? Sería esa la opción, o que el precio no encuentra liquidez y entonces barra por debajo de este mínimo, ¿vale?
que puede tener una barrida por debajo de este mínimo, por ejemplo, como se hizo aquí, en este momento de aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Básicamente este movimiento, este tipo de movimiento puede darse a lo mejor, y ahí tendremos que buscar que el precio sí tenga una reacción a favor, que el precio tenga un freno y una reacción al alza, ¿vale? Reingresando por encima al menos de la ruptura esa que ha tenido. Pero lo suyo sería más, ciertamente, un movimiento de este estilo como el que vemos aquí, ¿vale? Que el precio crea, por ejemplo, pues rompimientos de estructura del máximo a lo mejor que ha creado el mínimo, de los máximos que han creado ese mínimo nuevo, ¿vale? A lo mejor algo así sería lo positivo también en el precio, si tuviésemos esa sacudida con una especie de reingreso, ¿vale? Es decir, si el precio barriese por debajo de este mínimo de aquí abajo, imaginaros que el precio hace esto, se viene, barre aquí y luego crea un rompimiento de estos máximos que tenemos aquí. A lo mejor nos permitiría más seguros incorporarnos en un largo, en algún tipo de retroceso para luego ya irse al alza, ¿vale? Este sería un buen movimiento para lo que es el precio. Entonces, como estamos tocando el punto cero, tenemos el riesgo de hacer eso. Esto, para las personas que operen futuros, lo tienen más complejo, ¿vale? Porque en futuros te pueden volar el stop loss. El que haya acumulado algo en spot, que no es un consejo de inversión como es mi caso, porque yo duermo tranquilísimo si el precio de aquí se va a cero, me da exactamente igual. Lo que tengo que tener protegido, lo tengo protegido, y lo que tengo que tener asumido, que he comprado para tenerlo en la cartera de spot con ese riesgo de que el precio se vaya para abajo sin preocuparme, sin tener un stop, es decir, pues ya lo tengo todo cuadrado, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cuál sería el punto negativo aquí? ¿Vale? Porque estos serían puntos positivos. Si el precio sube de aquí, perfecto. Esto para los de futuros, ¿vale? A lo mejor esto sería un tipo de entrada en futuros. Estaría buena, ¿vale? Para tratar de operar a lo mejor algún tipo de entrada en futuros si se diese este patrón concreto. Aquí donde se pone feo es si el precio revienta este mínimo de aquí, ¿vale? Bajo mi opinión, aquí gráfico diario, si el precio revienta este mínimo, ¿vale? Debajo de la cajetilla verde, básicamente, vamos a limpiar aquí los dibujos estos de Pitagorín. Básicamente, si el precio revienta este mínimo, tiene cierres con cuerpos de vela por aquí y no logra tener un reingreso. Es decir, si buscamos un cierre con cuerpo de vela por aquí debajo, mala señal sería. Y si la siguiente vela del siguiente día, porque esto es un gráfico diario, no tiene un reingreso y un cierre por encima o metiéndose de nuevo en esta zona, ¿vale? Estaría feo para mí. Ahí es donde tenemos que llevar cuidado. Entonces, simple. Yo aquí lo que tengo que tener acumulado, ya lo tengo acumulado. Mi opinión, ¿significa que nos podemos ir para abajo? No, no significa. Yo me baso también en que por lo menos espero que el precio sí que llegue a cerrar el gap de futuros del CME, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que sí, que lo tenemos cerca, podemos venir a cerrarlo y luego continuar cayendo sin ningún tipo de problemas, pero si el precio empieza a tener movimientos agresivos a la baja y se termina de alejar aquí, a lo mejor podemos perfectamente venir a llenar este gap primero y luego irnos a este, pero por probabilidad ahora mismo es más probable que vengamos a llenar este gap que este gap, ¿vale? Pero hablando de probabilidades, no es un 100%, nos da una ventaja estadística ya que estamos aquí en esa zona de soporte, ¿vale? Ahora, viendo el patrón que tenemos en 4 horas, tocando... Ay, vamos a ver que este es el solo futuro de CME, perdón, ahí está. Tocando el punto cero, pues podemos tener ese riesgo de tener una barrida por aquí debajo. Ya digo, barrida por aquí debajo, me da igual si se pasa un poco de este punto, pero que tenga ese tipo de patrón que sí que se da la vuelta, tiene un quiebre de la estructura... Y no se pasa teniendo cierres en el gráfico diario por aquí debajo, un cierre claro con cuerpo de vela, que se pondría bastante o se pondría más fea la cosa. Y ahí sí que nos podríamos ir a la zona, más o menos. Vamos a ver esto de aquí, vale, por aquí tenemos varias zonas. Por aquí debajo hay ineficiencias y hay un gap de futuro de CME en esta zona de aquí. Por eso digo que esa zona me gusta, ¿vale? Esa zona es una zona que me gusta por varios motivos. El primer motivo es que esta zona ha tomado toda la liquidez de aquí, ¿vale? Ha tomado toda la liquidez pendiente de aquí y luego ha creado un rompimiento estructural al alza. Eso está genial. Tiene un gap de futuro del CME. Es una zona, si la ponemos en el semanal, que también es un bloque de órdenes, ¿vale? Que tiene rompimiento estructural en el semanal, lo veis aquí, ¿vale? La teoría del order block es que es la última vela contraria al movimiento, ¿vale? Y la última vela contraria a este movimiento alcista es esta vela en el semanal, es un bloque de órdenes en el semanal. Es muy grande, evidentemente. Tienes que bajar a reducir ese bloque en otras zonas de gráficos menores, de temporalidades menores, como en este caso hemos visto la del diario, por ejemplo, ¿vale? Esta sí tiene rompimiento con cuerpo de vela por encima, no como esta, ¿vale? Es decir, esta zona de aquí, este bloque, no tiene un rompimiento con cuerpo de vela por encima. Este sí, ¿vale? Y tiene un gap de futuros del CME ahí dentro del bloque diario que hay dentro del bloque semanal, ¿vale? Entonces esa zona me puede parecer más interesante.
Todo esto es ineficiente en el sentido de que, fijaros toda la subida que tenemos aquí. Y vamos a poner el diario un momentín. No quiero ensuciar demasiado el gráfico para no liaros, pero bueno, fijaros en esto, ¿vale? Toda esta zona es ineficiente, todo esto de aquí, esta zona desde aquí hasta aquí, ¿vale? Con ineficiente me refiero que el precio no la ha rellenado. Para que me entendáis con el tema de las ineficiencias, por ejemplo, aquí en el precio se crea una ineficiencia, ¿vale? Entre esto y esto, aquí, en el momento que sube esta vela, ¿vale? Esta vela que estoy marcando aquí, se crea una ineficiencia, pero luego el precio viene aquí y la rellena, ¿vale? Es decir, aquí se crea una ineficiencia que luego el precio viene a rellenar, ¿vale? Con todo este movimiento, con toda esta vela de aquí y todo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Vale, pues que aquí tenemos esa ineficiencia que no está llena, perfecto. Si perdemos esta zona de aquí, podemos venirnos a ese bloque de ahí. Aunque en 4 horas tenemos esta zona de aquí, ¿vale? En 4 horas tenemos esta zona de aquí, que es una parada en el precio, que luego causa un rompimiento estructural, por lo que esta zona también puede ser una zona válida para que el precio tenga un rebote. Si alguien quiere, yo en esa zona no acumularía, personalmente seguramente no acumule ahí, a no ser que sí que vea un patrón a favor, algún tipo de cambio estructural si el precio toca ahí, o a lo mejor busque algún tipo de largo o alguna cosa. Si el precio reacciona a favor ahí, porque somos conscientes de que debajo tenemos lo del tema del gap de futuro del CME y estadísticamente tenemos esa probabilidad o ese aumento de probabilidad de que se nos venga a cerrar, ¿vale? Porque las manos fuertes nunca pierden, vamos a decirlo así. Entonces simplemente es eso, ¿vale? En el muy corto plazo aquí, viendo los indicadores, viendo el squeeze en gráfico de 1 hora, me he dado cuenta que se está formando una pequeña divergencia alcista. Pero esto es el gráfico de 1 hora. Vamos a ver si esto le valiese como para arrancar a subirse un poquito el precio, animarse un poco la cosa. Pero aquí digo lo mismo, si tú ves que esto se consume aquí en 1 hora, toca el punto cero y no está el precio ni siquiera subiendo un poco, cuidado, porque es que, ya os digo, la probabilidad de barrer por debajo de este mínimo o incluso debajo de este está. Y hay que tenerla bastante en mente, ya que en 4 horas tenemos el squeeze tocando el punto cero y el precio no está subiendo. Y que aún encima, vamos a sumarle que los índices están comportándose más positivos, ¿vale? Vamos a quitar esto un momentín. Que los índices aún encima se están comportando más positivos que Bitcoin, ¿vale? Los índices han creado un cambio estructural en 4 horas. Aquí lo tenemos, vienen con impulso retroceso, ¿vale? Y aquí tienen ese quiebre en 4 horas y ahora están cambiando la estructura en 4 horas, que a lo mejor, ¿vale? Si no se frenan en estos máximos, a lo mejor podemos venir, o yo pienso que tenemos la posibilidad de que el precio venga a tocar esa zona bajista del gráfico diario. Además que tenemos un buen patrón dentro del gráfico diario también, ¿vale? Podemos venir a tocar esta zona dentro de los índices y a ver qué tal reaccionan en esa zona. Pero si sí que suben a esa zona, Bitcoin debería de aprovechar eso para subir a esa zona bajista que hemos comentado de su gráfico, obviamente. Y además que aquí más o menos van dando un patrón de rango caída, lo que es el gráfico del dólar, que sí que está cambiando su estructura y puede tener un retroceso para seguir subiendo, pero puede tener un retroceso desde donde está, que es lo que nos interesa, que al menos en el corto plazo, si tú tengas ese retroceso, al menos a mí, bajo mi operativa, para que tenga un rebote Bitcoin, ¿vale? Que favorezca un poco el rebote de Bitcoin y poder proteger la compra, con un stop loss a precio de entrada, por lo menos, esa compra que se ha hecho en la zona de los 26, ¿vale? Es un poco la idea que yo llevo. Bitcoin, yo aquí en spot no ando esperando que ese patrón que os he comentado, si es que sea así, no, yo simplemente acumulo por si acaso y ya está, no me complico mucho en spot, pero que si el gráfico del dólar tiene ese retroceso y los índices apoyan un poco empujando esa zona, Bitcoin sí pueda tener ese rebote, por lo menos a cerrar el gap, ¿vale? Que el gap de futuro del CME quedaría por aquí más o menos, el cierre, o a ese order block bajista que tiene toda esta ineficiencia ahora mismo y a esta zona aquí, ¿vale? Vamos a ver esa zona de los 29, con suerte, que sí que nos daría para proteger mejor aún la compra de spot y dejar a lo mejor el precio correr o tomar ventas parciales, pues que el precio sí que sigue subiendo. Simplemente eso, chicos, creo que se ha quedado un poco largo el vídeo, pero bueno, si tú quieres aprender esta estrategia que es la que utiliza Jaime de Trading Latino, yo la aprendí de él, ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis y no te olvides suscríbete al canal para más y mejor si tú también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos en la próxima, chao, chao.